las infraestructuras eléctricas a las comarcas de Girona. La demarcación de Girona siempre ha sido pionera en materia de energía. Sin ir más lejos, la primera línea eléctrica del Estado español unió Castellterçol con San Joan les Fonts en el año 1891 y la propia ciudad de Girona fue la primera del Estado en disponer de un alumbrado público totalmente eléctrico en 1886. Históricamente, la zona se ha caracterizado por tener una actividad económica muy centrada en la industria y el turismo, ámbitos muy dependientes del suministro energético. No obstante, la provincia de Girona presenta unas características que dificultan la instalación de centros de generación de electricidad. El río Ter es el principal recurso energético de la demarcación y el conjunto hidroeléctrico Sau-Susqueda-El-Pastaral, la principal central eléctrica. En total, en Girona solo se genera el 16% de la electricidad que se consume. Esta situación ha motivado que poco a poco fueran surgiendo líneas para hacer llegar energía eléctrica a la zona. Sin embargo, en los últimos años las infraestructuras de transporte eléctrico no han evolucionado al mismo ritmo que lo han hecho la población, el nivel de vida y la actividad económica. Este déficit repercute directamente en la calidad y la garantía del suministro eléctrico en las comarcas gerundenses. La puesta en marcha de la subestación de Bescanó, alimentada por la línea Sentmenat-Vic-Bescanó de 400 kilovoltios, es el primer paso para garantizar y reforzar el suministro eléctrico en la demarcación de Girona. A partir de esta instalación, se podrá mejorar el resto de la red eléctrica en la demarcación. Esta infraestructura da respuesta a las necesidades de la red. La lejanía de los centros de generación, el aumento de la demanda y las nuevas infraestructuras como el TGV hacían imprescindible reforzar la red con una nueva alimentación de transporte de 400 kilovoltios. A pesar de ser una de las zonas más dinámicas del Estado, Girona será la última provincia a la que llegará la red de 400 kilovoltios. Igualmente, la construcción de esta línea permitirá ordenar la red eléctrica sobre el territorio. Tras su puesta en marcha, se procederá a retirar gradualmente 92,8 kilómetros de trazados ya existentes. Cuando finalice el desmantelamiento, se habrán retirado 3,6 kilómetros de líneas más de los que se habrán instalado nuevos. Del mismo modo, esta infraestructura contribuye a aumentar significativamente la seguridad de la red eléctrica de Girona. Hasta ahora, Girona dependía en exceso de una sola línea, la Vic-Juià, de 220 kilovoltios. La mejora de la red permitirá que el sistema pueda soportar el fallo de un elemento sin que el suministro se resienta. En los próximos años, la red eléctrica de las comarcas gerundenses se completará con una serie de actuaciones que aumentarán su mallado y le aportarán no solo mayor capacidad, sino también una mayor seguridad y fiabilidad. Este desarrollo afectará tanto a la red de transporte como a la de distribución. El refuerzo de la red de transporte de 400 y 220 kilovoltios dotará al sistema de mayor solidez y facilitará la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico. El desarrollo de la nueva red de distribución de menor tensión facilitará la mejora del suministro eléctrico que reciben empresas y ciudadanos y permitirá reducir el tiempo de reposición del servicio en caso de incidencia. Finalmente, esta nueva red se interconectará con la red eléctrica francesa. Así, Girona estará alimentada desde dos puntos distintos y tendrá el suministro garantizado en caso de incidencia en uno u otro sistema. Igualmente, esta interconexión mejorará la seguridad y la estabilidad de toda la red eléctrica catalana y española.
Todas estas infraestructuras se construirán aprovechando los trazados ya existentes en la medida de lo posible y se minimizará su impacto sobre el medio natural. El despliegue de la nueva red eléctrica en Girona es un objetivo prioritario, puesto que un suministro eléctrico de calidad implica garantizar la actividad de las empresas, la prestación de servicios y la comodidad en los hogares. Por ello, solo si se mejoran las redes eléctricas en la zona, podremos sentar las bases de un futuro de éxito para las comarcas gerundenses y, en definitiva, para el país.